Yo, Carmen, 62 años, vivo en las afueras de la ciudad de Zaragoza, España. Y aquella noche, todo mi mundo interior cambió de color. Siempre había creído que, si una vive con bondad hacia los demás, algún día esa bondad volverá a mí, como ese círculo del que todos hablan. Durante 62 años de vida, nunca había dudado de eso. Soy el tipo de mujer que siempre elige aguantar en silencio, en lugar de pelear, que prefiere dar un paso atrás para que la familia esté en paz. Pensaba que, si yo daba un poco más, los hijos acabarían entendiendo, acabarían queriéndome. Pero resulta que, con algunas personas, cuanto más buena eres con ellos, más te ven como algo fácil de pisotear. Esa noche fui al restaurante La Cúpula Dorada, uno de los lugares más lujosos del centro de Zaragoza, donde mi nuera, Lucía, estaba organizando la cena de cumpleaños por sus 42 años. Mi hijo, Arturo, fue quien propuso esa cena. Yo pensaba que, aunque no fuera rica ni perteneciera a la élite como la familia política, por lo menos seguía siendo la madre de Arturo y la suegra de Lucía. Así que, por supuesto, yo tenía un lugar en la mesa. Pero fui demasiado ingenua. Aquella noche hacía un frío que cortaba la piel. El viento parecía querer desgarrar cada esquina de las calles empedradas. Me puse mi abrigo azul oscuro, el mejor que tengo, y caminé despacio por la calle que llevaba al restaurante. Desde lejos ya veía la luz dorada y elegante escaparse por los grandes ventanales, donde los clientes adinerados conversaban con una copa de vino tinto en la mano. Respiré hondo. Me obligué a mantener la calma y empujé la puerta para entrar. El olor de los perfumes caros y la fragancia de la madera de roble del mobiliario me golpearon de lleno, mareándome un poco. La recepcionista me miró de arriba abajo, con una mirada fría y cargada de juicio. Pero yo seguí sonriendo y dije con claridad: «Vengo a la fiesta de cumpleaños de la señora Lucía Torres. Soy la madre de Arturo». Ella se quedó un segundo inmóvil, como si no pudiera creer que alguien como yo tuviera algo que ver con el elegante banquete que se celebraba en la planta de arriba. Pero al final asintió y me invitó a seguirla. Cuando entré en el salón, todo era tan bonito que sentí un tirón en el pecho. Las lámparas de cristal brillaban, los manteles blancos impecables. Las copas relucían como si fueran a romperse con solo tocarlas. Las risas venían de la mesa grande del centro, la mesa de Lucía y Arturo. Miré alrededor, y de inmediato una sensación helada me recorrió la espalda. En la mesa había 10 sillas. 10 sillas elegantes, con cojines de terciopelo rojo. Pero ninguna era para mí. Me quedé quieta un momento, pensando que había contado mal. Pero no, volví a contar. 1, 2, 3, 10. Ni más, ni menos. Lucía me vio primero. Alzó ligeramente las cejas. Luego soltó una risita y tocó el hombro de la amiga que tenía al lado, como si le estuviera contando un secreto divertido. Sus amigas me miraron con curiosidad entretenida, como si acabaran de presenciar algo gracioso. Arturo se giró, y lo que más me dolió fue su mirada incómoda, avergonzada, como si yo no debiera estar allí. Intenté sonreír, aunque me temblaban las comisuras de los labios. «Buenas noches a todos. ¿La silla de mamá dónde está?» Toda la mesa se quedó en silencio un instante. Luego alguien soltó una risita. Después vinieron otras carcajadas más, suaves pero afiladas como cuchillas. Un hombre, amigo de Lucía, dijo con tono medio en broma, medio en serio: «Creo que se ha equivocado de fiesta, señora». Sentí como si una mano tosca me apretara el corazón. Lucía apoyó el codo en la mesa, la boca ladeada.
Mamá, esta noche es solo una fiestecita. Solo hay sitio para la gente que está en mi círculo. Remarcó la palabra círculo con toda la intención, como queriendo dejar claro que yo no pertenecía a ese grupo. Escuché claramente cómo alguien se reía por lo bajo. Madre mía, esto sí que es una sorpresa. Me quedé ahí plantada, como congelada. Las risas a mi alrededor no eran escandalosas, pero bastaron para hacerme sentir como si me estuvieran rompiendo en pedazos. Justo en ese momento entendí algo que toda mi vida había evitado enfrentar. Mi bondad no solo no era valorada, sino que había sido convertida en una debilidad, en algo fácil de pisotear. Y aquella noche, la noche en la cúpula dorada, fue la primera vez en mi vida que vi con total claridad que yo había cedido demasiado durante demasiado tiempo. 3 semanas antes de esa noche terrible, en la cúpula dorada, había recibido una llamada que en realidad tendría que haberme hecho entender, en ese mismo instante, que me estaban empujando fuera de la vida del hijo, al que yo misma había criado. Aquel día era una tarde tranquila de jueves. Yo estaba en mi pequeña cocina, preparando un cocido aragonés, el guiso que Arturo adoraba desde niño. El aroma del caldo hirviendo me hizo recordar aquellos años en los que solo éramos 2 madre e hijo, luchando juntos en el viejo apartamento. Cuando sonó el teléfono, pensé que era Arturo llamando para saludar o quizá para venir a cenar. Pero en la pantalla apareció el nombre de Lucía. Me quedé inmóvil un segundo. Mi nuera no suele llamarme. Pero aún así contesté, intentando mantener un tono alegre. «Hola, te escucha mamá, Lucía». Del otro lado estaba su voz, suave, pero con algo que me erizó la piel. «Ay, mamá, la llamo para contarle una noticia feliz. Dentro de 3 semanas es mi cumpleaños. Y Arturo piensa que deberíamos organizar una fiesta muy elegante. Ya reservamos mesa en la cúpula dorada. Dicen que ese lugar es extremadamente sofisticado». Sonreí, aunque nadie pudiera verlo. «Ah, ¿sí? Suena estupendo. ¿A cuántas personas piensas invitar?» «Unas 10 personas, mamá. Solo los más cercanos. Una fiesta pequeña, pero realmente de categoría». Esperé. No quería tener que preguntar. Pensé que Lucía simplemente no había terminado la frase. Pero cada segundo que pasaba hacía que ese silencio me apretara el pecho como una mano helada. Al final tuve que preguntar. «¿Y mamá? ¿Necesito preparar algo?» Otro silencio, más largo. Escuché claramente su respiración, tensa, nada natural. Luego Lucía habló con una voz tan suave como terciopelo, pero afilada como un cuchillo. «Ah, mamá, lo que pasa es que Arturo cree que esta noche quizá usted no se sentiría muy cómoda. Ese lugar es demasiado exclusivo. Todos hablarán de vinos, subastas de arte, yates en Menorca. Tengo miedo de que usted se sienta fuera de lugar». Un calor ardiente me subió directo al rostro. ¿Fuera de lugar? Yo, la madre de su marido, considerada inadecuada para el cumpleaños de su propia familia. Intenté mantener la voz firme. ¿Esa es idea de Arturo? Lucía respondió rápido, demasiado rápido. Sí, Arturo solo quiere que mamá no se sienta incómoda. Él dice que usted es sencilla, cercana, y que sentarse con todos quizá no le resulte divertido. Sencilla. No del estilo. Apreté la cuchara que tenía en la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Esas palabras me taladraron el pecho. He vivido toda mi vida en la sencillez, en comidas ahorradas con esfuerzo, en noches cosiendo para pagar los estudios de Arturo. Y ahora esa misma sencillez era la razón por la que mi propio hijo me dejaba fuera de su mesa. Pregunté por última vez, con una voz tan baja que casi era un susurro. «Lucía,
¿Acaso crees que mamá no tiene suficiente nivel para sentarse con tus amigos? Al otro lado escuché una risita, diminuta, como si yo estuviera bromeando. Ay, no, mamá, no lo entienda mal. Es solo que esta fiesta es de un estilo muy refinado. Usted sabe, su estilo es un poquito diferente. Un poquito diferente. Aquella frase, aunque cubierta de azúcar, bastó para romperme el corazón. Me quedé en medio de la cocina, frente a la olla humeante, y me di cuenta de que ya no tenía ánimo para seguir cocinando. El vapor se volvió borroso ante mis ojos. No sabía si era el calor o mis lágrimas. Lucía continuó, con un tono casi liviano. Para compensar, la próxima semana quiere ir hasta almorzar con nosotros. Un lugar más agradable, más adecuado para usted. Más adecuado, por alguna razón. Esa expresión me dolió incluso más que ser excluida del cumpleaños. Un almuerzo adecuado para mamá. Como si yo fuera una niña que debe ser llevada a un sitio sencillo para no avergonzar a nadie. Respiré hondo, reuniendo los últimos restos de dignidad. No hace falta. Gracias, hija. ¿Estás segura, mamá? La voz de Lucía subió un poco, esa preocupación educada y superficial. No se vayase a sentir triste, solo que... La interrumpí. Mamá está perfectamente bien. Ustedes organicen el cumpleaños como quieran. Y colgué. En la cocina, el sonido burbujeante de la olla seguía resonando de manera constante. Me quedé allí, con el teléfono aún apretado en la mano, sintiendo cómo el frío se extendía poco a poco por cada uno de mis dedos. Imaginé a Arturo sentado al lado de Lucía, conversando con ella sobre si mamá encaja o no encaja con su grupo de amigos. Imaginé su mirada incómoda, esa misma mirada que luego vería aún más claramente, cuando me miró en la cúpula dorada como si yo hubiera entrado por error en la vida de lujo que él intentaba construir. Aquel día me senté a la mesa de la cocina, mirando los platos frente a mí, pero tenía el corazón tan vacío que no pude llevarme ni un bocado a la boca. Mis manos temblaban levemente, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi corazón que lo ocurrido ese día era solo el inicio de una humillación mucho mayor. Yo no sabía que 3 semanas después estaría de pie en medio de un restaurante brillante, con la ropa más presentable que tenía, convertida en objeto de burla. Pero esa tarde, en aquella llamada tan breve, ya había probado el sabor de la traición. Un sabor amargo, helado, y que me acompañaría durante mucho tiempo. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Después de colgar la llamada de Lucía aquel día, me quedé sentada mucho tiempo en mi pequeña cocina. Sin darme cuenta, mi mente retrocedió a los años en que yo creía ser el mayor orgullo de Arturo. Pero ahora, ese recuerdo se transformaba en un cuchillo afilado atravesando mi corazón. Yo había sido una costurera artesanal en el barrio antiguo del Tubo. Allí, las callecitas estrechas olían a tela nueva, a máquinas de coser golpeando sin descanso y al calor que salía de las panaderías cercanas. Durante casi 40 años, mis manos se endurecieron por sostener tijeras, por coser líneas rectas en las camisas que la gente encargaba. No fui exitosa, no fui elegante, pero hice todo con la dignidad de una trabajadora honrada. Crié a Arturo puntada por puntada, con noches enteras despierta hasta las 3 a.m. para terminar el vestido de alguna novia, con latas de café barato para que mis párpados no se cerraran, mientras mis manos se entumecían. Cada moneda que tenía, la guardaba para Arturo. Siempre pensé, si mi hijo llega a ser alguien, todo el esfuerzo habrá valido la pena.
Recuerdo claramente un día, cuando Arturo tenía unos 12 años, de pie en mi tiendita de costura, mirándome mientras yo reparaba su uniforme roto. El niño me dijo: «Mamá es la mujer más fuerte que conozco». Aquellas palabras fueron un rayo de sol en mi vida, pero ese sol se apagó cuando Lucía entró en la vida de Arturo. Todavía recuerdo perfectamente la primera vez que la conocí. Era un domingo de primavera cuando Arturo la trajo a casa. Ella llevaba un vestido blanco impecable, unos tacones de cuero italiano brillantes, y en la muñeca un reloj cuyo precio yo sabía que no podía ser inferior a 3 meses de mi salario. Lucía recorrió mi pequeño apartamento con la mirada. Una mirada que no era de desprecio ni de curiosidad. Era una evaluación, como si estuviera en una sala de antigüedades viejas, examinando qué valía la pena conservar y qué debía desecharse. Aún recuerdo el olor a champú caro que flotaba en su cabello, chocando con el aroma a canela que salía de la olla que yo tenía en el fuego. Intenté crear un ambiente agradable. Le ofrecí una tarta de almendras recién horneada. Pero vi claramente cómo sus labios solo se curvaron con una sonrisa educada. Una de esas sonrisas practicadas frente al espejo. Después de esa visita, todo cambió. Arturo comenzó a volverse reservado cuando hablaba de mí frente a Lucía. Las comidas en mi casa se volvieron escasas. Cada vez que venían, Arturo parecía con prisa, diciendo que tenía una reunión urgente o algo que hacer. Y Lucía siempre miraba el reloj o deslizaba el dedo por su teléfono, como si cada minuto en mi casa fuera un desperdicio de su valioso tiempo. Una vez los invité a cenar. Había preparado paella toda la tarde, pero durante la comida, Lucía apenas tocó el tenedor unas cuantas veces y dijo: «Creo que no estoy acostumbrada a platos tan tradicionales». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No culpo a Lucía por no gustarle mi comida. Nadie está obligado a que le guste. Pero lo que me destrozó fue la mirada que Arturo le dedicó a su esposa. Una mirada de disculpa mezclada con justificación. Como si el plato que su madre había preparado fuera algo vergonzoso. Y luego llegó el día de su boda. Una ceremonia lujosa en Salamanca. La iglesia antigua, toda la zona decorada con flores importadas y la recepción llena de champán de alta gama. Recuerdo que Lucía me envió 3 fotos como sugerencia de vestuario, junto con un mensaje. «Mamá, elija algo adecuado, ¿sí? Para que no desentone con el ambiente elegante». En aquel momento no entendí del todo el significado de desentonar. Ahora ya lo entiendo. El día de la boda me colocaron en una mesa cerca de la entrada. No era la mesa familiar. No era la mesa de honor. Era la mesa para conocidos. A mi izquierda había un pariente lejano y a mi derecha alguien a quien nunca le había visto. Mientras tanto, Arturo estaba ocupado recorriendo el salón, saludando y riendo con los invitados. En toda la noche, solo se acercó a mi mesa una vez. «¿Mamá está bien?», preguntó como si hablara con una invitada cualquiera, no con la persona que había sacrificado toda su vida para que él tuviera aquel día. Después de la boda, sentí el cambio con mayor claridad. Arturo ya no me contaba sus cosas como antes. Escribía mensajes más a menudo de lo que venía a verme, y cada vez que pasaba por casa, lo anotaba en su agenda como una tarea que debía cumplir. Me convertí en un nombre pequeño dentro de su vida grande, un rincón diminuto en el mundo reluciente que estaba construyendo junto a Lucía. Yo había creído que, si una era buena, los demás lo verían. Pero nunca imaginé que llegaría el día en que me convertiría en un adorno pasado de moda en la vida de mi propio hijo. Un objeto que él conservaba por obligación, no por amor.
Y por eso, el cumpleaños de Lucía no fue la primera bofetada. Solo fue la última. Después de aquella llamada en la que Lucía usó palabras suaves como plumas, pero pesadas como rocas para excluirme de su cumpleaños, esa noche casi no dormí. Me acosté en mi cama amplia, ocupando solo una esquina, mirando el techo oscuro y escuchando el tic-tac del reloj, como golpes fríos recordándome la verdad. Mi propio hijo me había borrado de su círculo íntimo. El viento que entraba por la rendija de la ventana traía el frío del final del invierno en Zaragoza, haciéndome estremecer. Me arropé, pero el frío no venía del clima. Venía de sentirme expulsada de mi propia familia. En ese momento recordé a mi marido, Javier, el hombre que me dejó hace 17 años. Murió cuando Arturo tenía 15, dejándome la responsabilidad de construirle un mundo entero, a nuestro hijo. Me giré y miré la foto sobre la mesita de noche. Javier sonriendo frente al mar de San Sebastián, con los ojos entrecerrados por el sol y la felicidad. Siempre decía que yo era la mujer más fuerte que había conocido, capaz de levantarme tras cada caída. Y sin embargo, esa noche me sentí como si estuviera arrastrándome por el fondo de un pozo sin salida. Me levanté de golpe, me puse el viejo abrigo de lana y fui a la sala. Mi pequeña casa, donde cada objeto tenía un recuerdo, de repente parecía silenciosa y distante. El sillón donde Javier leía el periódico, el pañuelo bordado que hice el año en que Arturo ingresó en la universidad, el viejo reloj marcando un tic-tac doloroso. Caminé despacio hacia la estantería donde guardo cajas con cartas antiguas. Saqué un sobre, una carta que Arturo escribió a los 18, cuando acababa de obtener una beca. La letra era infantil, pero las palabras llenas de orgullo. Haré que mamá se sienta orgullosa, lo prometo. Tendré éxito para que mamá nunca más tenga que esforzarse. Con las manos temblorosas, dejé la carta. En la quietud de la noche, escuché el crujido de mi propio corazón, más claramente que el viento, golpeando los cristales. Entonces comprendí una verdad dolorosa que durante años me negué a aceptar. En la vida actual de Arturo, yo solo era un deber, un pedazo del pasado que ya no combinaba con su presente. Me había hecho tan pequeña, tan silenciosa, que me convertí en una sombra, siempre escondiendo mis heridas, temiendo molestar a mi hijo, siempre diciendo, no pasa nada, hijo, siempre fingiendo alegría para no parecer una carga. Creí que cuanto menos pidiera, más me valorarían. Pero la realidad era exactamente la contraria. Cuanto más me encogía, más fácil le resultaba apartarme. Y esa llamada, esa forma de decir, no adecuada, esa manera en que Arturo se alineó con su esposa, me despertó. No desde la rabia, sino desde el dolor y la claridad. Casi al amanecer ya no pude seguir acostada. Encendí todas las luces, abrí armarios, cajones, incluso cajas que llevaba años cerradas. Saqué cada recuerdo. La bufanda de lana que Javier me regaló el primer año de matrimonio. El álbum de fotos de Arturo cuando era un bebé regordete. Su primer diploma. Lo extendí todo sobre la mesa. Me senté y los miré de verdad. Esa era mi vida. Años que nunca lamenté. Pero también años en los que jamás supe protegerme. Y al mirar todas aquellas cosas, decidí algo que en toda mi vida nunca me había atrevido ni a imaginar. No volvería a pedir ni una migaja de cariño. No esperaría reconocimiento de quienes me ven como un accesorio pasado de moda. No permitiría que mi propio hijo decidiera mi valor. Si ellos querían que yo quedara fuera de su vida deslumbrante, saldría por la puerta con la cabeza en alto, no expulsada de forma humillante.
Y si debía enfrentarme a ellos en aquella fiesta elegante, aparecería como una mujer que sabe exactamente lo que merece, no como la madre que baja la cabeza, rogando un sitio en la mesa de su propio hijo. Dediqué todo el día siguiente a prepararme para ese momento. Me quedé mucho tiempo frente al espejo, mirándome sin apartar la vista. En el espejo estaba la imagen de una mujer de 62 años, con el cabello plateado pero arreglado, con arrugas en las comisuras de los ojos y una tranquilidad nueva en la mirada. La vida me había cansado, pero no me había vencido. Ya no era Carmen, la mujer que se encogía, que callaba por miedo a molestar a su hijo. Empezaba a verme como Carmen, la mujer que entiende que la dignidad debe protegerse a cualquier precio. Esa noche me preparé una taza de té de azahar. Me senté junto a la ventana y observé las calles empedradas iluminadas por luces doradas. Me dije en silencio: basta. A partir de ahora no viviré de migajas de afecto. Al pronunciarlo sentí como si una capa de polvo acumulado durante años se desprendiera de mi corazón. El día de la fiesta de cumpleaños de Lucía, Zaragoza estaba más fría de lo habitual. Los vientos que venían del Moncayo golpeaban las calles como queriendo poner a prueba si realmente tenía el valor de ir al lugar donde creían que yo no pertenecía. Estuve frente al espejo desde temprano. No para hacerme ver más elegante. No necesitaba eso. Sino para mirar de nuevo a la mujer que había dejado ocultarse durante demasiado tiempo. Elegí un vestido verde musgo, sencillo pero refinado, y la bufanda blanca de lana que Javier me tejió hace tantos años. Recogí mi cabello plateado y me puse un poco de labial rosa, el color que usaba cuando era joven. Al mirarme en el espejo, me di cuenta de que mis ojos ya no reflejaban miedo. Había serenidad y un poco de orgullo. Salí de casa, cerré la vieja puerta de madera y sentí como si también cerrara más de 10 años de vivir encogida. La cúpula dorada brillaba en la noche, resplandeciente como un edificio reservado para la élite de Zaragoza. Sabía perfectamente que, desde el momento en que cruzara aquella puerta, nadie dentro esperaría verme aparecer. Pero sonreí con suavidad. Yo no iba para pedir un lugar, iba para enfrentar la verdad. Al acercarme a la entrada, un empleado con traje negro salió, con una sonrisa profesional, pero en sus ojos, una duda evidente. Señora, ¿no se habrá equivocado de lugar? Levanté la cabeza con voz tranquila. Vengo al cumpleaños de Lucía Torres. Mi hijo, Arturo, está dentro. Su rostro se tensó un instante. Quizá no esperaba que la mujer, con un vestido sencillo y una bufanda de lana, tuviera relación con la fiesta lujosa del interior. Sí, adelante, señora. Crucé la puerta. Por dentro era otro mundo. Luces cálidas, copas tintineando, música jazz suave flotando en el aire. Me mantuve erguida, sin bajar la mirada como solía hacer antes. Dejé que mis ojos buscaran, y pronto los encontré, Arturo y Lucía, sentados en una gran mesa redonda, rodeados de casi 10 invitados vestidos con elegancia. Las risas se mezclaban con el ambiente opulento. Inspiré hondo, y avancé. Cuando me acerqué a la mesa, nadie reparó en mí al principio. Solo cuando estuve justo detrás de la silla de Arturo, él se giró. En ese instante, sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de ver algo que no debía estar en ese lugar perfecto. Lucía también se volvió, y la sonrisa en sus labios se apagó. Sonreí con suavidad. «Feliz cumpleaños, Lucía. Entonces, ¿dónde está la silla de mamá?» El silencio cayó sobre la mesa como una sombra pesada. Un hombre sentado junto a Lucía entrecerró los ojos. Me miró de arriba abajo y soltó una risita. «Supongo
Que ella pensó que esta fiesta era abierta al público, ¿no? Varias carcajadas estallaron, no muy fuertes, pero tan punzantes como agujas directas a mi pecho. Miré alrededor, exactamente como imaginé. 10 sillas, todas ocupadas, ninguna libre, ni un solo espacio que indicara que alguien accidentalmente olvidó poner una silla para la madre. No sabía qué dolía más, la intención deliberada de Lucía o el silencio de Arturo. Lucía se acomodó, intentando recuperar la calma. «Carmen, qué sorpresa verte aquí. Yo no pensé que vendrías». Una mujer a su lado sonrió con los labios apretados, susurrando lo justo para que yo escuchara. «Vaya, una sorpresa de verdad». Sentí como si toda la sala comenzara a irse a girar, pero me mantuve erguida, con la voz firme. «Solo me pregunto. Mi hijo organiza el cumpleaños de su esposa y no hay sitio para su madre. Qué curioso». Arturo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Me miró con pánico mezclado con vergüenza, como si yo fuese el error que arruinaba la perfección que intentaba construir. En ese instante, mi corazón ya no dolió como durante aquella llamada. Fue otra cosa, una lucidez cruel. Miré fijamente a Sothiukasian. «Arturo». Mi voz bajó, lenta y profunda. «Qué alegría verte lo bastante adulto como para reírte de tu propia madre delante de tus amigos». La mesa quedó muda. Vi los labios de Arturo temblar, vi a Lucía apartar la mirada y a los invitados fingir examinar sus copas para no cruzarse con mis ojos. Ajusté la bufanda de lana sobre mis hombros, como recordándome que no estaba tan sola como ellos creían. Exhalé largo, dejando caer más de 10 años de silencio y encogimiento. «Seguid con vuestra fiesta elegante. Yo solo vine para ver qué lugar ocupa su madre en la nueva vida de mi hijo». Dicho eso, incliné la cabeza con suavidad y me di la vuelta. Nadie me detuvo, nadie me llamó. Solo quedaba ese eco de risas, flotando como un corte afilado en el aire. Pero yo sabía. Ese fue el instante en que dejé atrás a la madre que siempre callaba. Y también fue el instante en que mi hijo, Arturo, perdió para siempre el derecho de menospreciarme. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves?, para saber hasta dónde llega este video. Salí del salón, mis zapatos resonando suavemente sobre el mármol brillante de la cúpula dorada. Nadie me llamó. Nadie se levantó. Ni una sola disculpa. Solo la música jazz continuó sonando, imperturbable, como burlándose del dolor que aún ardía dentro de mi pecho. La puerta de cristal se cerró detrás de mí, dejándome sola en el largo pasillo que conducía al patio. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón, rápido, fuerte y oprimido. Me detuve bajo la luz amarillenta de una lámpara de pared. El viento nocturno de Zaragoza se coló por la bufanda que Javier me dejó, haciéndome estremecer. Pero no temblaba de frío. Temblaba por una amargura que llevaba demasiados años evitando enfrentar. Había encarado esa mesa con todo el valor que tenía, y ellos me habían convertido en un chiste. Cerré los ojos un instante, respiré hondo, luego los abrí y saqué el móvil del bolso. Mi mano temblaba apenas, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Marqué el número de Henry. Henry, el hombre que había llegado a mi vida hace 4 meses como una luz cálida después de tantos años de soledad. Henry, paciente, amable, siempre diciéndome que merezco respeto, no lástima. Henry, a quien ni Arturo ni Lucía conocían. El teléfono apenas sonó antes de que él respondiera. «¿Carmen?» Su voz grave y cálida. «¿Estás bien?» No contesté de inmediato. Necesité un segundo para que mi voz no se quebrara. «Henry, ¿tienes un momento? Yo te necesito».
Escuché claramente cómo contenía el aliento al otro lado. Y luego su voz cambió, seria y firme. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Incliné la cabeza contra la pared, observando cómo la luz amarilla se deslizaba sobre el suelo de baldosas. La cúpula dorada. Ya sabes dónde está. Un minuto de silencio. Luego Henry habló, despacio pero con firmeza. Espérame 10 minutos. Voy enseguida. No pasaron ni 8 minutos cuando vi una silueta familiar aparecer desde la entrada. Henry entró con su traje negro impecable, el cabello entrecano peinado hacia atrás, y ese paso firme y poderoso de un hombre que ha construido media vida con su propio esfuerzo. Lo miré, y de pronto sentí los ojos arder. Él no preguntó nada. Solo puso su mano sobre mi hombro, tan suave que casi me hizo romper en llanto por la conmoción. Después, besó suavemente mi frente. Un gesto tierno, pero con la más profunda sensación de protección que había recibido en muchos años. «Vamos dentro», dijo Henry con la voz bajando a un tono peligrosamente grave. «No», negué despacio. «No quiero volver allí». Henry me observó unos segundos. Luego puso su mano sobre la mía y dijo, pausado: «No vuelves para aguantar humillaciones. Vuelves para que aprendan una lección que no olvidarán jamás». «¿Qué piensas hacer?» Henry me miró directo a los ojos. A esos ojos en los que antes solo había visto ternura. Pero ahora había algo más. Poder. «Carmen», dijo, «la cúpula dorada es mía». Mi corazón casi dejó de latir. Abrí la boca pero ninguna palabra salió. Henry continuó. «Compré este restaurante hace 2 años. Tú no estás fuera de lugar. Eres la persona más importante para mí. Y que ellos te hayan tratado así, eso no puedo pasarlo por alto». Me quedé paralizada. La cúpula dorada. El restaurante que la alta sociedad de Zaragoza elogiaba como símbolo de clase y elegancia. Pertenecía a Henry. El hombre al que yo quería era dueño del lugar donde mi propio hijo creía que yo no tenía nivel para entrar. No alcancé a reaccionar cuando Henry tomó mi mano y me llevó de vuelta hacia el salón. La puerta se abrió y la música y las risas regresaron. Todos seguían celebrando, sin saber que una tormenta estaba a punto de entrar. Cuando Henry avanzó, el ambiente cambió de inmediato. No necesitó alzar la voz. Bastó su sola presencia, seria, poderosa, segura, para atraer algunas miradas. Se dirigió directamente a la mesa de Arturo y Lucía. Toda la mesa enmudeció. Arturo levantó la vista. Su rostro empalideció al verme detrás de Henry. Henry no necesitaba presentarse, pero lo hizo con cortesía. «Soy Henry Ledesma, propietario de la cúpula dorada». Lucía abrió la boca sin emitir sonido, y Arturo parecía como si alguien le hubiera dado una bofetada. Henry continuó, con voz afilada. «Acabo de ser informado del comportamiento ofensivo hacia mi invitada. Esta mesa, a partir de este momento, no será atendida». Luego se volvió hacia el gerente y le hizo una seña. «Detened el servicio de la mesa número 3. Pedidles que abandonen el salón». Todo el personal obedeció de inmediato. Los invitados elegantes alrededor de la mesa se miraron entre sí, confundidos, avergonzados, incapaces de reaccionar. El bartender dejó de servir alcohol. Los camareros dejaron de llevar los platos. Y las miradas de todos los presentes se clavaron en ellos, como si estuvieran presenciando una sentencia. Arturo se puso de pie de un salto. «Henry, esto es exagerado». Henry lo interrumpió, con una voz afilada como un cuchillo. «No, lo exagerado es la manera en que tratas a tu propia madre». Sentí como si todo el salón contuviera el aliento. Arturo se sonrojó, incapaz de decir una palabra más. Y yo, de pie junto a Henry,
Vi por primera vez en mi vida a mi hijo mirarme, no con desprecio, sino con miedo. No fue hasta que todos se levantaron en silencio, obligados a pasar frente a las miradas curiosas, que comprendí algo con total claridad. Esa noche, yo ya no era la humillada. Yo era quien observaba cómo el que me había despreciado pagaba el precio de su propia soberbia. 3 días después de la noche en la cúpula dorada, mi casa pequeña se volvió extrañamente silenciosa. Sin llamadas, sin visitas, sin un solo mensaje de Arturo ni de Lucía. Desaparecieron como si yo nunca hubiese existido en su vida. Pero yo lo sabía bien. Ese silencio no venía de la vergüenza ni del arrepentimiento, sino de no saber cómo enfrentarse a mí. O mejor dicho, cómo enfrentarse a las consecuencias. Al 4.º día sonó mi teléfono. El nombre de Arturo apareció en la pantalla. Lo miré largo rato. Si hubiera sido unos meses antes, habría contestado de inmediato, temerosa de que si tardaba un segundo más, mi hijo pensaría que yo estaba molesta o distante. Pero ahora dejé que sonara unos momentos y solo entonces contesté. «Mamá». La voz de Arturo sonó mucho más pequeña, muy distinta a su seguridad habitual. «Tenemos que hablar sobre aquella noche». Mantengo mi voz serena. «¿Qué quieres decir?» «Yo...». Arturo inhaló con fuerza. «Creo que hubo un malentendido. Lucía y yo no lo hicimos a propósito. Todo fue una falta de tacto». Falta de tacto. Aquellas 2 palabras me hicieron esbozar una sonrisa amarga. Una humillación pública. Una cena donde deliberadamente excluyeron a su madre. Reducida ahora a 2 palabras. Pero no lo interrumpí. Quería ver hasta dónde llegaría para justificarse. Arturo continuó. ¿Podemos vernos? Necesitamos hablar con calma. Y también quiero pedirte perdón. ¿Pedir perdón? O mejor dicho, salvar apariencias. Pregunté directamente. Arturo, ¿cuál es el verdadero motivo por el que quieres verme? El silencio en la otra línea se volvió pesado. Luego Arturo suspiró. Mamá, tú ya sabes. Después de lo que pasó, en el despacho de abogados todos comentan. Dicen que soy un mal hijo, que humillé a mi madre delante de todo el mundo. ¿Entiendes? Eso afecta a mi reputación. Y por fin, la verdad quedó desnuda. No era por cariño. No era por arrepentimiento. Era por miedo al qué dirán. La verdad no me sorprendió. Solo me cansó. Estoy libre el sábado. Dije, si quieres venir, ven. Arturo se quedó callado. Quizás no estaba acostumbrado a que yo fuera quien marcara las condiciones. Pero al final, aceptó. La mañana del sábado, preparé la casa con más esmero de lo habitual. No para impresionarlo, sino para recordarme a mí misma que estaba recibiendo a Sa Arturo como una mujer adulta con valor propio, no como una madre que debe encogerse y disculparse por existir. Puse un jarrón de lavanda morada, abrí las ventanas para que entrara la luz y preparé una jarra de café aromático. A la hora exacta, Arturo apareció. Llevaba una camisa blanca, pantalones de vestir y un ramo de rosas rojas, las flores que él sabía que yo amaba. Quizás un intento de suavizar todo. Pero sus ojos aún estaban cargados de inquietud. Lo invité a pasar. Nos sentamos frente a frente en la sala. Arturo miró alrededor y, intentando sonreír, dijo: «La casa de mamá hoy está muy bonita», respondí suavemente. «¿Sí? Es solo lo de siempre». El silencio pesado cayó entre los dos. Por fin, Arturo habló. «Mamá, de verdad lo siento por haberte hecho pasar un mal momento en la cena. Lucía también lo siente. No pensamos que la situación fuera tan grave». Lo miré directamente a los ojos. «¿No lo pensaste o no te importó?» Arturo abrió la boca, pero no logró responder.
continué. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? No fue no tener una silla. Fue que tú estuviste ahí, permitiendo que se rieran de mí. Yo vi cómo evitabas mi mirada, Arturo. Vi claramente que te avergonzabas de tener una madre como yo. Él bajó la cabeza. Seguía hablando, con una voz pausada pero firme. Has venido hoy a disculparte solo porque tu reputación se vio afectada, no porque yo estuviera herida. Arturo volvió a quedarse en silencio. Yo ya no estaba enfadada. No del todo. La rabia solo hace que el corazón pese más. Lo que sentía ahora era claridad. Desde hoy, no quiero una relación entre madre e hijo construida sobre la obligación o el miedo al qué dirán. Si quieres empezar de nuevo, tiene que ser desde el respeto verdadero. ¿Lo entiendes? Arturo levantó la mirada con los ojos enrojecidos. Yo voy a cambiar, asentí. Eso espero, pero las palabras no bastan. Yo ya no soy la madre de antes, la que callaba para que tú sintieras que podías soportarlo todo. Esa madre terminó en la cúpula dorada. Vi la mano de Arturo temblar ligeramente. Él entendió, lo sabía. El límite ya estaba puesto. Y, por primera vez en su vida, tendría que relacionarse conmigo como un adulto de verdad, no como alguien que solo exige. Antes de irse, Arturo me miró, dudando. «Mamá, ¿seguiremos estando bien?» Sonreí suavemente, con una tranquilidad que no prometía ni retenía. «Estemos bien o no, dependerá de cómo me trates a partir de ahora». Cuando la puerta se cerró tras Arturo, solté un largo suspiro. No por alivio ni victoria, sino porque sentí que, por fin, existía con todo mi valor. Después de aquel encuentro pensé que tendría un poco de paz. Arturo parecía dispuesto a cambiar. Lucía guardaba silencio. Y yo estaba concentrada en Henry y en la nueva etapa de mi vida que estaba aprendiendo a valorar. Pero la vida rara vez da tranquilidad por mucho tiempo. Una tarde de lunes, mientras regaba las flores del balcón, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo sobresaltar. Lucía. Dudé unos segundos, pero contesté. «Mamá Carmen». Su voz temblaba, ronca, tan distinta de su habitual orgullo. «Necesito verla. Es algo muy importante. Por favor». No alcancé a preguntar nada cuando estalló en un llanto ahogado. Había algo en ese llanto que me dijo que no era fingido. Acepté. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la Plaza del Pilar. Un lugar sin lujos, sin miradas juiciosas, solo el olor a café tostado y el murmullo de la gente. Cuando llegué, Lucía estaba encogida en un rincón, el cabello despeinado, el rostro exhausto, sin maquillaje, los ojos hinchados. Parecía recién salida de una tormenta. Me senté. Lucía levantó la vista, con los labios temblando. Me han traicionado. Guardé silencio, esperando. Lucía me pasó su teléfono. En la pantalla había mensajes, fotos, citas, palabras de amor entre Arturo y una chica joven, de apenas unos 20 y tantos años. Sentí que el estómago se me contraía. Lucía sollozó. Ellos han estado juntos más de un año. Un año, mamá. ¿Y yo? Yo no sabía nada. Miré esos mensajes, con dolor pero sin sorpresa. Desde hacía tiempo sentía la inquietud en los ojos de Arturo, la frialdad sin motivo, la prisa en cada encuentro. Resulta que todo tenía una explicación. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Me da tanta vergüenza. En el mundo inmobiliario todo el mundo habla. Yo incluso pensaba celebrar nuestro aniversario. Y ahora, cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi pecho. Pregunté suavemente, ¿por qué buscaste a mamá? Lucía me miró, y en esos ojos, por primera vez, había un respeto real.
Porque usted es la única que sabe cómo es Arturo cuando le da las espaldas a quien confía en él. Es la única que ha soportado lo que yo estoy soportando. Sentí una verdad amarga. A veces, quien te hizo daño es el primero en reconocer tu valor cuando es él quien sufre. Lucía continuó con voz débil. Quiero divorciarme, pero tengo miedo. Miedo de perder la casa, el estatus, toda la reputación que construí. Miedo de que Arturo use sus contactos para presionarme. No sé qué hacer. Necesito su consejo. Puse mi mano sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Lucía, yo no estoy de tu lado solo porque seas la esposa de Arturo. Estoy de tu lado porque me has tratado con respeto. Al menos desde que te hirieron. Arturo eligió este camino él mismo. Lucía rompió en llanto. Continué. Eres joven. Tienes una carrera. No tienes por qué atar tu vida a un hombre que no valore a su esposa. Si decides callar, te estarás traicionando a ti misma. Lucía se secó las lágrimas, con la mano temblando. ¿Cree que debo decir la verdad a todo el mundo? Si es la verdad, sacarla hacia la luz no está mal. La verdad no destruye a nadie. Solo derrumba a quienes viven de la mentira. Ella asintió, con los ojos iluminados por una claridad nueva. Y la caída comenzó más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. La joven con la que Arturo engañaba a Lucía resultó ser hija de un cliente importante del bufete donde Arturo trabajaba. Cuando su padre lo descubrió, se enfureció tanto que envió una carta formal exigiendo que la empresa cancelara todos los contratos. En solo una semana, Arturo fue llamado a una reunión urgente. Suspendido y luego despedido. Su reputación quedó manchada por todo Zaragoza. Burlas, miradas de pena, comentarios en redes sociales. Todo cayó sobre él al mismo tiempo. Lucía presentó la demanda de divorcio en cuanto supo que Arturo había perdido el trabajo. Pero no se marchó en silencio. Puso toda la verdad sobre la mesa. Fotos, mensajes, pruebas. Solo entonces Arturo empezó a entrar en pánico. Y como algo demasiado familiar, vino a buscarme. Esa noche, mientras preparaba té de azahar, mi teléfono sonó otra vez con su nombre. No contesté de inmediato. Dejé que sonara unas veces y luego respondí. «¡Mamá!». La voz de Arturo se quebró. «Mamá, tienes que ayudarme. Lo he perdido todo. Yo no sé qué hacer. Habla con Lucía por mí. Te lo ruego». Cerré los ojos. Un dolor profundo se extendió por mi pecho. Pero esta vez no dejé que las emociones decidieran por mí. Hablé despacio. «Arturo, te has equivocado de persona». «Mamá, ¿qué dices? Soy tu hijo». Respondí, no fría, pero sí con una firmeza afilada como una hoja. Yo no apoyo a un traidor. Estoy con quien me trató con respeto. Y esa persona es Lucía. En la otra línea se escuchó un sonido ahogado de desesperación. Yo dije las últimas palabras. «La elección que haces hoy es la consecuencia de lo que has hecho. Y esta vez, mamá no va a levantarte. Tienes que levantarte tú solo». Luego colgué, sin temblar, sin arrepentimiento, solo con calma. Aquella noche me senté junto a la ventana, mirando la ciudad de Zaragoza hundirse en la luz amarilla, y comprendí. Ya no vivo para conservar el afecto de nadie. He elegido ponerme de mi propio lado. Después del divorcio, Lucía desapareció de mi vida un tiempo. No por distancia, sino porque estaba renaciendo. De ser una mujer dependiente de una imagen familiar perfecta, empezó a sostenerse con sus propios pies. Se mudó a un piso pequeño pero lleno de luz en la zona de Venecia. Lo decoró ella misma. Empezó de cero. Y lo que me sorprendió fue que, después de todo,
Lucía seguía enviándome mensajes muy a menudo. No como antes, con esa cortesía fría, sino con un afecto real. Mamá Carmen, me acaban de aceptar en una empresa inmobiliaria más grande. Siento una libertad verdadera. ¿Está bien, mamá? Hoy aprendí a hacer cocido como el que usted me enseñó. Leía cada línea con una sonrisa. Aquella chica Yves había cambiado. O mejor dicho, se había liberado de la máscara en la que Arturo la había obligado a vivir. Y entonces, una semana después de empezar en el nuevo trabajo, Lucía me llamó con una voz llena de energía. Mamá Carmen, quiero hacer una pequeña fiesta para celebrar mi nueva vida. Y quiero que usted sea la invitada de honor. Me quedé inmóvil. Yo, la persona que antes había sido expulsada de su cumpleaños como si fuera una molestia, ahora era la invitada de honor. Lucía continuó con total sinceridad. Si no fuera por usted, yo seguiría viviendo en la mentira. Quiero agradecérselo. Quiero que todos sepan que usted es la mujer más fuerte que he conocido. Me quedé un momento sin voz. Y cuando Lucía dijo el lugar de la celebración, casi solté una carcajada por la ironía del destino. La cúpula dorada. El mismo sitio donde me humillaron. El mismo sitio donde Henry me defendió. Y ahora, el sitio donde Lucía quería honrarme. Aquella noche, entré a la cúpula dorada con un espíritu completamente distinto. Ya no había temblor. Ya no existía esa sensación de no pertenecer. Henry me tomó de la mano, mirándome con orgullo, como si yo fuera la mujer más hermosa de la sala. Llevaba un vestido color vino elegante que Henry me había regalado, el cabello recogido, los pendientes de plata brillando suavemente. Henry, impecable con su traje oscuro. Entramos bajo el resplandor de las lámparas de cristal. Todos los invitados se pusieron de pie cuando Lucía me presentó. Esta es mamá Carmen, la mujer que me enseñó lo que es la dignidad, lo que es la fuerza de una mujer. Escuché los aplausos y sentí como si el corazón se elevara dentro de mí. Años de aguante, años de ser menospreciada. Nunca se habían sido en vano. Después de unas copas de vino, Lucía se levantó en medio del salón, alzó su copa y dijo despacio: Hoy no es solo mi fiesta, es la fiesta del valor. Mamá Carmen, sé que un día la hice sufrir, pero usted estuvo a mi lado cuando me derrumbé. No me abandonó, aunque tenía todo el derecho. Le agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Yo estaba a punto de levantarme para abrazarla cuando, de pronto, la puerta del salón se abrió de golpe y apareció alguien que nadie había invitado. Arturo. La sala quedó en silencio. Arturo no se parecía en nada al hombre seguro de antes. La camisa arrugada, el rostro demacrado, las ojeras profundas. Miró alrededor como un hombre perdido, hasta que sus ojos se clavaron en mí. «¡Mamá!». La voz de Arturo se quebró. «¿Podemos hablar un momento?». Lucía se quedó helada, con la copa apretada entre las manos. Henry puso su mano en mi espalda, suave pero protectora. Respondí con calma. «Puedes decirlo aquí. Yo no tengo nada que esconder». Arturo tragó saliva, los ojos enrojecidos. «Mamá, lo siento. Quiero arreglarlo. Quiero que me perdones. Sé que he hecho muchas tonterías, pero ahora no tengo nada. Tú eres la única que sigue a mi lado». Lo miré profundamente a los ojos. Y solo vi miedo a perderlo todo. No arrepentimiento. Dije despacio: «Hijo, mamá todavía te quiere. El amor de madre nunca desaparece, pero perdonar no significa olvidar todo, y mucho menos significa que tenga que salvarte cada vez que tú mismo destruyes tu vida». Arturo negó con la cabeza una y otra vez. «Mamá, decir eso es como abandonarme». Respondí con una mirada firme. «No,
solo significa que ya no aceptaré que me veas como un salvavidas de repuesto. Toda la sala quedó en silencio. Entonces, Henry se adelantó, con voz grave y firme. «Señor Arturo, esta es una fiesta privada. Creo que lo mejor es que se marche antes de que el restaurante tenga que intervenir». Arturo miró a Henry, a punto de protestar, pero al encontrarse con aquella mirada fría, se quedó callado. Vi sus hombros hundirse, como un hombre obligado a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Al final, Arturo se dio la vuelta. No dijo nada más. Ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró detrás de él. Lucía se acercó y me abrazó. Un abrazo de verdadero respeto. «Gracias, mamá, por todo». Le apreté la mano suavemente y sonreí. Esa noche, cuando Henry me llevó a casa, él dijo: «Carmen, has recorrido un largo camino para convertirte en la mujer fuerte que eres hoy. Estoy orgulloso de ti». Después de la fiesta de renacimiento de Lucía, mi vida entró en un capítulo nuevo. Un capítulo que, si alguien me lo hubiera dicho un año antes, jamás habría creído. Ya no vivía con miedo a perder a mi hijo. Ya no me quedaba despierta preguntándome ¿qué hice mal? Vivía como una mujer con valor, no como una madre mendigando migajas de cariño de su hijo. En los días siguientes, dediqué tiempo a mí misma. Cuidé el pequeño jardín del balcón. Aprendí a hacer repostería con los vecinos y de vez en cuando paseaba con Henry a lo largo del río Ebro. A menudo nos deteníamos en un pequeño café junto al río. Tomábamos café caliente y hablábamos de cosas ligeras. Música, arte, esas costumbres extrañas que vienen con los años. Me di cuenta. La paz no es algo que alguien te regala. Es algo que tú decides permitirte. Pero, Arturo, seguía siendo otra historia. Después de que Henry le pidiera salir de la fiesta, desapareció casi un mes. Sin mensajes, sin llamadas. Solo silencio. Un silencio que sonaba a enojo, vergüenza y a no saber por dónde empezar. Yo tampoco lo busqué, no por rabia, sino porque sabía que había hecho lo correcto. Mantener mis límites. Hasta que una noche de mediados de junio, mi teléfono sonó. El nombre de Arturo apareció en la pantalla. Lo miré durante mucho tiempo. Luego contesté la llamada. «Mamá». La voz de Arturo era baja, cansada, sin la arrogancia habitual. «¿Estás bien?» «Sigo bien. ¿Y tú?» «Yo...» Estoy intentando estabilizarme. El trabajo nuevo no es tan bueno como el anterior, pero estoy buscando la manera. Escuché su suspiro, como el de alguien que intenta levantarse desde el fondo de un abismo. Pasaron unos segundos de silencio. Luego Arturo dijo: «Mamá, solo quería preguntar si tú podrías perdonarme ya». Me recosté ligeramente en la silla, mirando por la ventana hacia las luces cálidas de la ciudad cayendo sobre el casco antiguo. El perdón no es algo que yo te niegue, Arturo. Pero perdonar no significa darte un billete para volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Al otro lado, escuché a mi hijo tragar con fuerza. Continué. «Yo sigo queriéndote. Eso no cambia. Pero el amor no es razón para seguir soportando la falta de respeto. Si quieres que mamá esté en tu vida, tendrás que cambiar de verdad. Sin promesas vacías, sin disculpas para salvar tu reputación, sin llamarme solo cuando necesitas algo». Arturo quiso decir algo, pero la voz se le quebró. Con la calma que me costó toda una vida aprender, concluí: «La puerta de mi casa no está cerrada, pero ya no se abre para quien entre con los pies del egoísmo. Cuando seas realmente adulto, sabrás tocar a la puerta como corresponde». Por primera vez, Arturo no discutió, no evitó, no intentó justificarse. Solo dijo una frase pequeña: «Sí, mamá, ya lo entiendo». Y colgó.
Dejé el teléfono a un lado y respiré hondo. Sin dolor, sin rabia, sin vacío. Solo una ligereza extraña. Como si hubiera soltado el peso que cargué durante 30 años de maternidad. Unas semanas después, Arturo me escribió un par de veces, preguntando por mi salud, enviando la foto del árbol que yo le había regalado cuando era niño. Todo suave, sin exigencias, sin mencionar dinero ni pedir ayuda. Yo no abrí completamente mi corazón. Respondí lo justo, con respeto, pero manteniendo distancia. Henry me dijo una tarde mientras paseábamos por la orilla del Ebro: Carmen, has aprendido una lección que muchos nunca aprenden en toda su vida. El respeto nunca se mendiga. Es algo que enseñamos a los demás con nuestros propios límites. Y yo sabía que tenía razón. La bondad sin condiciones, sin dignidad, se convierte en debilidad ante los ojos de otros. Pero la bondad con límites, con fronteras, es fuerza. La fuerza para no ser utilizada. La fuerza para perdonar sin doblegarse. La fuerza para marcharse si la otra persona no sabe respetarte. La última noche del mes, mientras me sentaba junto a la ventana viendo Zaragoza hundirse en una oscuridad suave, pensé en todo lo que había vivido. La fiesta de cumpleaños donde me borraron de la lista. Los años de ser menospreciada. La noche en que entré en la cúpula dorada y reclamé mi valor. La manera en que Henry me defendió ante toda la sala. El momento en que miré a Arturo y dije: «Basta». Y comprendí algo. Nunca es tarde para dejar de aceptar la falta de respeto. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para amarse a una misma primero. Y a veces, para enseñar a otros a valorarte. Hay que estar dispuesta a vivir sin ellos. Cerré el cuaderno sobre la mesa. Afuera, el viento nocturno de Zaragoza soplaba suavemente, trayendo una paz que hacía muchos años no sentía. Soy Carmen. Y por fin me he convertido en la mujer que siempre merecí ser. La historia de Carmen es una ficción basada en experiencias reales de muchas personas, con nombres y lugares cambiados para proteger la privacidad. Pero el dolor de ser menospreciado y la fuerza de levantarse para defender la propia dignidad. Eso, cualquiera puede sentirlo. En esta vida, a veces debemos enfrentar la decisión más difícil: callar para mantener la paz o hablar para conservarnos a nosotros mismos. No hay respuesta perfecta, solo el corazón sabe lo que es correcto. Carmen eligió caminar en la luz, creyendo que Dios nunca abandona a las almas que viven con rectitud. Y quizás, cuando creemos estar más débiles, es cuando Él nos da más fuerza. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Y no te vayas aún. 2 videos que creo que te encantarán te esperan al final de la pantalla.